Hola, esto es Perú 21 Televisión. Vamos a conversar inmediatamente con el congresista Gino Costa. Gino, gracias por atender nuestro llamado. Bienvenido. Cecilia, gracias a ti. Gino, tenemos una preocupación muy grande. Han empezado a desarrollarse una serie de hostilidades contra los medios y la verdad es que es un problema que esto esté ocurriendo. Yo quisiera saber si ustedes como parlamentarios han tomado algún conocimiento de estos hechos. El periodista de Radio Tarma, Mario Monteverde, ha sido amenazado por gentes del Sendero Luminoso del Braem porque él es un crítico tenaz de Vladimir Cerrón y Pedro Castillo. Pero las amenazas de los senderistas del Braem no son cualquier cosa y es muy peligrosa la situación en la que él se encuentra. Cecilia, la verdad que no tenía conocimiento de ese hecho. Recién estoy informándome, no sabía que eso había ocurrido. Y sí, habrá que ver qué podemos hacer, porque digamos, hay que proteger la libertad de expresión y la libertad de información. Cuando esta empieza a ser amenazada, estamos ante señales claras de que la democracia está amenazada, porque eso significa que los ciudadanos digamos, está en peligro su derecho a informarse y a informarse de las fuentes que ellos quieran. Y eso es muy grave y hay que cortarlo, ¿no? Sí, mira, yo también quería comentarte sobre estas actitudes en contra de los organismos electorales. Hay una serie de acusaciones de posible fraude, hay llamados en las redes sociales a salir a la calle a no reconocer los resultados de las elecciones, sobre todo desde los seguidores de Perú Libre. Entonces, esto en realidad está dirigido al gobierno actual, está en contra de las garantías y la supervisión que el actual gobierno, el gobierno del presidente Sagasti, han ofrecido a la ciudadanía. Garantías para que las elecciones se realicen, se lleven a cabo de manera transparente, correcta y democrática. Sí, mira, una de las preocupaciones por el clima actual es el que tú has mencionado, es decir, las amenazas a los medios de prensa y a periodistas y demás. Un segundo hecho que preocupa en un clima de gran polarización es el cuestionamiento que se hace, yo no diría desde un solo sector del espectro político, sino desde ambos sectores en contienda de las autoridades electorales, el cuestionamiento que se está haciendo a la Junta Nacional al Jurado Nacional de Elecciones, a la OMPE e incluso a RENIEC. Esa es otra señal muy peligrosa, sobre todo a pocos días antes de las elecciones, porque si tú estás cuestionando a las autoridades electorales y señalando que no son imparciales y no ofrecen garantías, está dando los pasos iniciales para desconocer los resultados electorales. Es decir, si no hay confianza en las autoridades electorales, no puede haber confianza en los resultados electorales, que es lo que hizo Trump en Estados Unidos, ¿no es cierto? Anunció que había un fraude contra él si es que él no ganaba. Uh-huh. Y claro, no ganó y entonces perdió porque hubo un fraude, a pesar de que no hubo ninguna evidencia de que había habido fraude en esas elecciones. Pero la gente le creyó y sus seguidores terminaron tomando el Capitolio en uno de los capítulos más bochornosos, ¿no es cierto? Y más vergonzosos de la democracia americana. Me parece que corremos el peligro de enfrentar algo similar, Cecilia, porque de ambos lados se cuestionan a las autoridades electorales y se amenaza con desconocer los resultados si es que estas no dan el veredicto que los contendientes están esperando. Yo creo que esta es otra mala señal, ¿no es cierto?, que hay que pararla también, así como hay que parar las amenazas a la libertad de expresión e información, que llamar a la ciudadanía y a los dos contendientes
a actuar con respeto frente a las autoridades electorales y a los resultados. Nosotros hemos tenido elecciones sucesivas durante 20 años con este sistema electoral y no han habido fraudes electorales. Entonces no veo por qué tendrían que haberlo ahora. El jefe de la OMPE acaba de ser elegido por la flamante Junta Nacional de Justicia en un proceso que no ha tenido ningún cuestionamiento. La jefe de la RENIEC igual. Y los miembros de la Junta del Jurado Nacional de Elecciones representan a varias instituciones, ¿no? Que son las que han, digamos, integrado el jurado en los últimos 20 años sin cuestionamiento alguno. O sea que no veo por qué en estas elecciones podríamos estar ante un fraude cuando el sistema ha demostrado que no es muy fácil hacer fraude electoral en el Perú. De acuerdo, Gino. Es muy importante mantener desde una voz que está en el Congreso como es la tuya y que además está dentro de la agrupación política a la que pertenece el presidente de la República, el presidente Francisco Sagasti, mantener, digo, un llamado a la calma, pero también exigir un respeto hacia las instituciones y hacia las autoridades, porque a partir también del desgarrador y, por supuesto, repudiable atentado de Sendero Luminoso del Braem en contra de un grupo de ciudadanos en la ciudad de San Miguel del N, cerca de Pichari, entonces a partir de allí, a partir de ese suceso, se han empezado a cuestionar también a las instituciones que nos dan seguridad, como la DIRCOTE, como el propio Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, pretendiendo que era falsa la información que ellos hicieron pública a partir de la masacre. Entonces, allí tampoco hemos escuchado una voz contundente, tratando de poner orden en medio de esta locura que estamos viviendo. A mí sí me parecieron claras y contundentes las declaraciones del presidente en el sentido de que estos hechos son repudiables, ha extendido el pésame, por supuesto, a los familiares, ya comprometió al Estado en la investigación pronta de esos hechos y con los resultados que ellas arrojen. Ha ido además al Braem inmediatamente después, no sé si 2 días después de ocurridos los hechos. De manera que yo creo que hay que esperar el resultado de esas investigaciones que darán con los responsables. Todo apunta a que son los hermanos Quispe Palomino, vinculados, ¿no es cierto?, a Sendero en su momento y al narcotráfico, en una conducta que es muy repudiable, pero que es recurrente en los procesos electorales, digamos, de los últimos quinquenios en el Perú, ¿no? No es un hecho en ese sentido nuevo. Lo que es nuevo es que las víctimas fueran todas civiles. Normalmente son policías patrullando, militares o patrullas conjuntas, pero no 16 civiles como en esta oportunidad, ¿no? En cualquier caso, cualquier hecho de violencia de esa naturaleza es repudiable, tiene que ser investigado y los responsables sancionados. Lo más importante ahí es acabar con... ¿Aló? Sí, aquí estoy escuchándote atentamente, Gino. Sí, no, lo más importante es acabar con ese remanente terrorista en el Braem, que lo tenemos hace 20 años, y que a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho y los recursos que se han invertido, siguen operando ahí y siguen causando muerte y destrucción, ¿no? Claro. Felizmente, de una manera localizada al Braem, pero el Braem, como tú bien sabes, mejor que nadie, es una zona bastante extensa, ¿no? Extensa, rica. Grandes desafíos de la seguridad para el próximo gobierno, ¿no? Ojalá que podamos terminar con él. Mira, el 2016 nosotros nos propusimos con PPK acabar con eso y mira tú que no ha sido posible, ¿no? Sí, la verdad es que están intentándolo desde hace varios años, porque Quispe Palomino es un senderista que tomó una facción, que es la facción del Sendero Luminoso en el Braem. Ellos se hacen llamar el militarizado Partido Comunista del Perú,
pero desde su mismo pensamiento, el pensamiento marxista, leninista, maoísta, pensamiento Gonzalo, ellos mantienen estas columnas que van alimentando con gentes a las que secuestran. Y de esto hemos escrito mucho los periodistas que investigamos estos temas. Ellos están vinculados al narcotráfico como lo ha estado Sendero Luminoso siempre, vinculado al narcotráfico, cobrando cupos a los pequeños traficantes y cobrándoles por seguridad, algo así como son servicios de guachimanes a los grandes narcotraficantes. Las personas a las que han asesinado en esta ocasión, obedeciendo a este criterio de la limpieza en la zona, la limpieza social, son personas vinculadas a la prostitución. Y los narcotraficantes no asesinan ni prostitutas, ni gente que vende cerveza. Eran 2 bares, La Quebradita y el otro creo que, si mal no recuerdo, es el Mangal, y eran 2 bares con personas que trabajaban en la prostitución y clientes. Esos son los asesinados. Eso sí obedece a este pensamiento y a esta forma de proceder de los senderistas, del senderismo. Entonces, a mí lo que me pareció irrespetuoso fue que la información ofrecida por la DIRCOTE, que es la institución que nos ha librado del terrorismo más feroz de Abimael Guzmán y que permanentemente se mantiene vigilante, haya sido cuestionada, y por presión seguramente de quienes la cuestionan, el gobierno no ha terminado de aceptar esa versión, de asimilar esa versión. Eso es lo que yo realmente creo que está mal. Pero en fin, seguiremos seguramente investigando y seguramente en algún momento, como siempre ocurre, las cosas se aclararán. Gino, yo quería también conversar contigo sobre el día después, el 7 de junio. El 7 de junio van a haber ánimos exacerbados, expectativas falsamente creadas y un sector, el perdedor, se sentirá, por supuesto, con mucha autoridad o creerá que la tiene para reclamar. ¿Qué está preparando el gobierno, hasta donde tú conoces, hasta donde tú sabes, qué se está pensando para devolverle a la ciudadanía el orden y la paz? Mira, yo no puedo hablar a nombre del gobierno porque no pertenezco a él y porque tampoco estoy informado de los detalles y de los preparativos que vienen llevando a cabo. Sé de la preocupación que hay en el presidente, y yo creo que, digamos, el presidente tendrá que, espero, dirigirse al país para dar las garantías, que es lo que le corresponde, como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, las garantías de seguridad para el próximo proceso electoral. Hemos llevado a cabo elecciones en momentos mucho más difíciles en términos de violencia, quiero decir, pero esta es una elección muy polarizada donde ha habido también mucha violencia verbal, ¿no? Uh-huh. Y física, la violencia, ¿no?, verbal con frecuencia es el preludio de otras formas de violencia. Claro. Entonces, yo creo que lo primero que tiene que hacer el presidente es dar las garantías, ¿no es cierto?, de que habrán condiciones de seguridad para ir a votar tranquilos, llamar a la ciudadanía a que vaya a expresarse masivamente a las elecciones, a respaldar a las autoridades electorales. Creo que es importante que el presidente lo haga, y a pedir a los dos contendientes reconocer los resultados electorales, recordar un poco lo que conversábamos, ¿no? Uh-huh. Que no hay ningún motivo para pensar en un fraude electoral, no hay cómo hacer fraude con las garantías que tiene el proceso electoral en el Perú, sobre todo porque hay un gobierno democrático en el país e instituciones electorales que son autónomas, con sus problemas, no son perfectas, pero de ahí a poder organizar un fraude, eso tiene que estar totalmente controlado y dirigido desde el Poder Ejecutivo.
Y eso no ocurre hoy día, felizmente en el Perú ha ocurrido en el pasado, sí, pero hoy día no ocurre. Entonces, fraude es imposible, hay personeros, los partidos tienen que tomar también sus medidas, la ley les permite tener un representante en cada mesa para defender el voto, estoy seguro que lo tendrán. Y por tanto, hasta ahí con el proceso electoral. Tú me preguntas lo que viene después, digamos, ese es un capítulo distinto. Yo creo que lo primero que hay que exigirle a los contendores es aceptar los resultados electorales. Claro. No hay mérito para... Salvo que hay evidencia, ¿no es cierto? Sí, si tú dices que han robado, bueno, ¿cuál es la evidencia de que te han hecho fraude? Claro. Y si no hay evidencia, no es válido, no es aceptable que se invoque fraude. Gino, pero tú has sido, Gino, ministro del Interior. ¿Qué recomendarías? Sí. ¿Qué medidas recomendarías? Y te lo insisto porque sí tengo una gran preocupación de lo que pueda ocurrir el día 7 de junio o horas después de conocidos los resultados electorales. Mira, si los dos líderes en la contienda, el señor Pedro Castillo y la señora Keiko Fujimori, digamos, comprometen públicamente sus candidaturas y sus organizaciones a respetar los resultados electorales, cualquiera que estos sean, eso va a contribuir de manera importante, ¿no es cierto?, a que el 7, por más que no nos gusten los resultados, se acepten. Pero si eso no ocurriera, si eso no ocurriera de alguno de los dos lados, ¿qué recomendarías tú, qué le recomendarías al ministro del Interior para garantizarnos a los ciudadanos el orden y sobre todo la tranquilidad? Mira, yo creo que el día de las elecciones eso está descartado, conversábamos de ello, el día siguiente y los días sucesivos será responsabilidad del ministro del Interior, por supuesto, con la Policía Nacional, garantizar el orden público. Estoy seguro que han adoptado todas las medidas. El ministro ha salido de la vía panamericana, felizmente ha superado el COVID, pero su equipo ha continuado trabajando y se van a dar todas las garantías. Pero claro, a eso hay que sumarle la responsabilidad de los contendientes y la propia responsabilidad ciudadana. Sí. Hay que recordar que una mayoría del país no votó ni por uno ni por otra. Tal cual. Y entonces tendrán que reconocer también los contendientes que los votos que tienen tampoco son votos exclusivamente de ellos, ¿no? Y que el país está respaldando a uno y otro porque consideran que hay que elegir entre uno y otro, pero que no tienen, digamos, tampoco la legitimidad suficiente como para hacer lo que les dé la gana con esa votación, ¿no? Entonces, sobre todo invocar a la responsabilidad, ¿no? Tenemos que preservar la continuidad del país, la continuidad de la democracia, ¿no es cierto?, la continuidad de las reglas de juego que nos permiten seguir viviendo en paz y en tranquilidad, más allá de cualquiera que sea el resultado. Yo creo que eso es fundamental. En este momento, ¿a qué nos acogemos? Al respeto a las reglas de la democracia que están encarnadas en la Constitución. Hay un resultado parlamentario, habrá un resultado presidencial, y con ese presidente o presidenta y con ese Congreso tendremos que aprender a vivir en democracia, a respetarnos y a sacar el país adelante, porque el gran mandato ciudadano es: queremos salir de la pandemia, derrotarla, estamos dando los pasos iniciales, pero falta mucho, tenemos que recuperar la economía y los empleos perdidos. Esas son las grandes tareas de los próximos meses y años, y no las podemos hacer si continúa el clima de polarización que hemos tenido en las últimas semanas a lo largo de esta segunda vuelta. O sea que yo creo que va a depender de los dos contendores y del resto de fuerzas políticas y por supuesto de la propia sociedad civil, ¿no es cierto? Por supuesto. Ayudar a crear ese clima, exigir a las fuerzas políticas, ¿no es cierto?, diálogo, entendimiento, concordia, y superar pasar la página, digamos, de la confrontación y la polarización a la que nos ha llevado la segunda vuelta. Es lo que ocurre normalmente, pero
tenemos que pasarla bien, ojalá que no la pasemos como la vez pasada, sin querer reconocer resultados y queriendo un bando tomar la venganza con el otro, porque ya sabemos qué resulta de eso, gran inestabilidad política y los grandes perdedores somos las mujeres y los hombres del Perú, que no tenemos responsabilidad en esa situación. O sea que gran madurez y responsabilidad es lo que necesitamos de nuestros líderes y lideresas políticas, Cecilia, ojalá que la tengamos. Dependerá de la exigencia ciudadana sobre los líderes para que se comporten de acuerdo a esas necesidades. De acuerdo, Gino, y ojalá y así sea. Te agradezco muchísimo esta comunicación. Gracias por atendernos. Aquí, Cecilia, muchas gracias. Y gracias a usted por acompañarnos en Perú 21 Televisión. Nosotros volvemos en cualquier momento.